vientos, Onda Cero Radio, en un par de minutos La Zona Cero. Hoy, atención, programa especial, 20 años hace del caso ufológico más importante que se ha dado en nuestro país. 20 años hace del caso Manises. Lo vamos a hablar largo y tendido, aunque yo creo que conocéis suficientemente el caso, pero hoy vais a escuchar también algún sonido procedente de aquel caso y además la opinión bien cualificada de nuestros expertos colaboradores y nuestros invitados. Tenemos a Josep Guijarro, director de la revista Karma 7, y a nuestro querido Javier Sierra, director de la revista Más Allá. Además de Bruno Cardeñosa, Carlos Canales, vamos a disfrutar con el caso Manises. Algo alucinante. Entramos en la Zona Cero. La Zona Cero. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, estupendamente. Porque fue el 11 de noviembre de 1979, ¿no? 11 de noviembre de 1979, el día 11 del 11, que pareció convertirse a partir de entonces en algo así como la fiesta ufológica nacional, ¿no? Ahora se han cumplido 20 años de lo que es, sin lugar a dudas, el caso más representativo de la historia de la ufología española, y no ha sido un aniversario cualquiera, sino que ha coincidido con una serie de explicaciones procedentes de un sector de los investigadores OVNI del país que tratan de justificar lo ocurrido aquella noche. Insistimos, uno de los casos más interesantes, más espectaculares, no solo de la ufología española, sino de la ufología internacional. Y por ser el más interesante, Carlos, también es el más atacado, ¿no?, por los detractores. No solo el más atacado, es que es muy complejo. Es muy complejo porque reúne una cantidad de factores casi inusuales. Primero, una larga duración en el tiempo. Segundo, comprobaciones, como luego veremos, objetivas y razonables. Tercero, multitud de explicaciones que curiosamente, aunque para mí, como luego expondré, sigue siendo un caso conflictivo y poco claro, las explicaciones racionales son, lo único que hacen es producir más inseguridad en la situación, porque son, sinceramente, a mí no me convencen en absoluto. Es decir, creo que el caso no le quita ningún misterio con las explicaciones que están intentando dar, pero sigue teniendo unas lagunas, por decir una manera, por lo menos por mi forma de ver, bastante considerables. Vamos a saludar a nuestros invitados en la lejanía. Josep Guijarro, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. ¿Y tú cómo has seguido el caso Manises a lo largo de estos años? Pues de forma muy distinta. Quiero decirte, el interés por este caso nace en la década de los 80, recién se empiezan a conocer datos de el suceso. Cae en mis manos una grabación anónima, una grabación en la que se pueden escuchar una serie de sonidos procedentes de las torres de control e incluso los centros de control y vuelo de algunas ciudades, como es el caso de Barcelona, de Levante y de Madrid, el radar de Pegaso, en las que se puede seguir esos 8 minutos de angustia que viven los tripulantes del TAE, y con ellos pues otras aeronaves y también las torres de control que estaban siguiendo a esas aeronaves. Por lo tanto, una primera parte de ese suceso lo vivo con muchísima inquietud, puesto que no conozco o no relaciono esa grabación que cae en mis manos hasta algún tiempo más tarde, en el que descubro que TAE 297 son las siglas de un vuelo y que es un vuelo que se vio obligado a aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Manises. Una segunda parte del suceso la vivo años después, al conocer a parte de sus protagonistas. Y esta es una sensación que a mí me gustaría transmitir, puesto que una cosa muy distinta es 20 años más tarde o durante 20 años leer testimonios en prensa, y otra muy distinta es conocer los matices, conocer la angustia, conocer en definitiva cómo piensa, de qué forma reacciona ese eventual testigo ante un acontecimiento extraño, para saber qué parte de la historia que uno lee en prensa puede ser cierta y qué parte de esa historia que uno lee en la distancia puede ser pues una distorsión del tiempo o directamente pues una confusión. Y finalmente una tercera parte de ese suceso la vivo hoy, 20 años después, cuando tenemos encima de la mesa pues prácticamente todas las piezas del puzzle, puesto que el ejército ha efectuado su dictamen, ha efectuado su informe. Un informe, por cierto, que yo creo que va a ser objeto de estudio un poquito más adelante dentro del programa, ¿no? Cuando tenemos, por fin, la opinión de los escépticos de su puño y letra. Y digo de su puño y letra porque
hace algunos años, en concreto 2, mientras yo estaba trabajando para la revista Más Allá de la Ciencia, tuve la oportunidad de filtrar al público las primeras ideas y los primeros compases de lo que decían los escépticos, y en aquel entonces, hace 2 años, decían que Lerdo de Tejada, el piloto del avión, había confundido las chimeneas de Argel con ese ovni que le obligó a aterrizar. Caramba, parece lo de Venus, la amiga. Sí. Bueno, vamos esa sensación se ha ido acercando en el tiempo. Ahora ya no es Argel, ahora ya están en escombreras las chimeneas, por lo tanto tienen unos pies que andan... Son las chimeneas itinerantes, sí. Exacto, ¿no? Bueno, pues sí, vamos a hablar de anomalía dentro de un ratito. Saludamos a Javier Sierra, director de la revista Más Allá de la Ciencia. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Pues fíjate qué caso, aquí como se dice en el argot, amplio despliegue de medios. Tenemos aviones comerciales, tenemos aviones militares, tenemos radaristas, tenemos pasajeros, pilotos comerciales, pilotos militares, tenemos de todo. Claro, es un caso espectacular, ¿no?, el de Manises. Caso espectacular en el que los más frustrados fueron los 109 pasajeros de aquel vuelo. Eran turistas austriacos. Hay una anécdota muy divertida cuando el TAE 297 toma tierra en el aeropuerto de Valencia. El comandante Javier Lerdo de Tejada intenta explicarles, evidentemente, las razones por las cuales se han desviado de su ruta. El avión procedía desde el aeropuerto de Son Sant Joan, en Mallorca, hasta el de Santa Cruz de Tenerife. Y en un determinado momento, claro, se desvían de su ruta, toman tierra en Valencia en estado extraño, en estado de emergencia, y el piloto les explica a los 109 pasajeros que 2 luces rojas que no parpadeaban, fijas, muy brillantes, iban en rumbo de colisión, digamos, hacia el avión que este hombre dirigía. Claro, ninguno de los 109 pasajeros pudo ver nada, porque ellos tienen un campo de visibilidad, los pasajeros muy limitado, es decir, es el de los laterales del avión, y por lo tanto no sabían lo que estaba sucediendo enfrente de este objeto. Y bueno, tratar de explicarles a 109 iracundos turistas germánicos Que ya acumulaban 4 horas de retraso. Exacto, que ya acumulaban 4 horas de retraso en aquel entonces, es decir, los problemas con la aviación civil española vienen de antaño, pues fue una de esas cosas difíciles de la época. Después, igualmente difícil fue lo que ocurrió cuando, y esto también seguramente saldrá a lo largo del programa de esta noche, cuando este asunto llega incluso al Congreso de los Diputados. En aquel entonces el diputado socialista Enrique Mújica interpela al gobierno del presidente Suárez. Fue la primera vez que llegó una pregunta de estas características al Congreso, ¿no? Exactamente, la primera vez en la época contemporánea en la que se habla de este asunto en un foro político de esa naturaleza, y la primera vez también en la historia de la democracia española que el gobierno hace caso omiso a una pregunta de un parlamentario y no se responde a lo que se preguntaba. Es decir, Mújica planteaba 3 preguntas muy escuetas que lo que trataban era de aclarar qué clase de objeto no identificado había obligado a un avión de pasajeros a tomar tierra y qué clase de objeto u objetos habían obligado a un avión de combate, un Mirage F1 de las Fuerzas Aéreas Españolas, a perseguir a ese objeto y cuáles habían sido las consecuencias o las conclusiones de esa persecución de casi 90 minutos sobre territorio nacional. Pues bien, el gobierno no contestó, pese a que el gobierno sí pidió una respuesta a estos interrogantes a defensa, y la respuesta a esas preguntas existe, está en el expediente desclasificado, no dice absolutamente nada, desde luego no habla de chimeneas de escombreras, como decía hace un momento Josep, ni explica que fue otra de las hipótesis que se lleva a barajar, que aquello pudiera haber sido quizá las luces de posición de algún avión de la Sexta Flota de los Estados Unidos haciendo maniobras cerca de Valencia, cosa que la propia Sexta Flota se encargó de desmentir, y la respuesta de la Sexta Flota está también desclasificada en el informe oficial. Tú has hablado con muchísimos protagonistas de aquella historia, ¿no? Sí, además también me ha pasado un poco lo que a Josep, ¿no? En el transcurso de varios años. Al primero de ellos lo localicé en el año 91 en Mallorca. Precisamente fue el copiloto de aquel vuelo, que era José Ramón Zuazu. A José Ramón Zuazu, bueno, le localicé en Mallorca, nos entrevistamos, lo recuerdo perfectamente, en una cafetería cerca de mi hotel en Palma, y estuvimos charlando durante mucho rato, e incluso yo le facilité una copia de la grabación que esta noche escucharemos, que forma parte de la caja negra del avión de aquella noche. Él no había escuchado aquella cinta. Y Zuazu me sorprendió porque le quitó bastante hierro al asunto. Dice, hombre, yo creo que aquellas luces estaban muy lejos, quizá la decisión de tomar tierra en Valencia fue un poco precipitada. Un tiempo después logré localizar al otro piloto importante de esta historia,
El principal, que era Javier Lerdo de Tejada, el piloto civil, había muerto ya hace algunos años, pero el otro piloto importante, el que había estado realmente más cerca del objeto no identificado, fue precisamente el capitán Fernando Cámara, el capitán del avión del Mirage F1 de defensa que estuvo durante 90 minutos persiguiendo aquel ovni. Capitán, después teniente coronel en la reserva. Yo le localicé a las afueras de Madrid. Fuimos Manuel Carballal y yo a entrevistarle a un pueblecito a las afueras de Madrid y estuvimos también conversando con él durante mucho tiempo. Y nos interesaba especialmente su testimonio y después resultó ser muy revelador por una cosa. Porque este hombre, que como te digo estuvo 90 minutos detrás de aquel objeto no identificado, se acordaba perfectamente de los detalles de aquella noche, como para no acordarse, porque ocurrieron muchas cosas durante aquella persecución. Por ejemplo, él en un par de ocasiones se dio cuenta por los sistemas de navegación del avión de combate que aquel ovni estaba enviándole haces de radar, entre comillas, que era como si estuviera apuntándole con alguno de sus sistemas de defensa, ¿no? Como si aquel ovni fuera un avión de combate enemigo que lanzara su haz de radar contra él y estuviera a punto de dispararle. Bueno, aquello le impresionó muchísimo, claro, te puedes imaginar, estaba en el punto de mira de algo que no sabía lo que era. Sí. Y hizo, por supuesto, las pertinentes maniobras de evasión para evitar que pudiera ser abatido en un momento dado. Ese detalle pasa después al informe que él mismo redactó, y donde cuenta las peripecias de esta persecución, y cuenta otra peripecia también igualmente interesante, que aquel objeto que estaba delante de él, que tenía forma troncocónica, él en medio de la luz distinguía una especie de pirámide truncada, se movía a casi 3 veces la velocidad de sonido, y aquel objeto no desprendía nada de calor. Intentó abatirlo con los sistemas de seguimiento de calor de sus misiles, porque él, como cualquier otro piloto de combate de defensa... Aquí una mínima interrupción, porque luego es un tema que quiero tocar. Acaba de decir Javier uno de los puntos esenciales que yo he dicho que eran raros. Bueno, Javier acaba de tocar, y luego me extenderé en ello, lo que parece ser cualquier cosa menos un objeto volante. Sí. Bien, te cuento, la conversación con Cámara fue muy interesante porque hablaba de ese aspecto. Y él decía que, claro, no existe ningún tipo de aeronave humana conocida de propulsión normal o incluso de propulsión especial que sea capaz de volar a 3 veces la velocidad del sonido de manera inteligente y que no desprenda calor. Eso no es humano, no es terrestre bajo ninguna circunstancia. Y Cámara también anotó eso en su informe oficial. Pues bien, cuando se desclasificó en el 94 el expediente oficial del caso Manises y se dieron a conocer las 142 páginas de este informe, ese documento, el firmado por el capitán Cámara, que fue la persona que más cerca estuvo del OVNI durante más tiempo, no fue entregado a la opinión pública. E incluso en un informe del comandante de aviación que entregó una especie de resumen de lo que sucedió al Ministerio de Defensa, se habla de que el propio Cámara llegó a filmar, a obtener algunas imágenes de ese aparato que tampoco, por supuesto, han visto la luz. Claro, Bruno, vamos a dar para los oyentes que entren hoy en contacto con el caso Manises algunos apuntes básicos para que entiendan bien todo este fenómeno, este hecho. Porque efectivamente se trataba de un caso dividido en varias fases. Sí. Vamos a resumirlo muy rápidamente. 22 horas y 47 minutos. A esa hora despega del aeropuerto de San Juan, en Mallorca, este vuelo con destino a las Islas Canarias, y pocos minutos después del despegue, el piloto detecta a su izquierda la presencia de esas 2 enormes luces rojas sin ningún tipo de variación en la intensidad. Él compara el tamaño con el de un jumbo, o sea, un tamaño relativamente muy importante, que comienza a volar en paralelo, efectúa una serie de maniobras, una serie de aceleraciones también bastante espectaculares, de 100 a 800 kilómetros hora en apenas unos instantes. Llega a detectar Lerdo de Tejada. El objeto se aproxima tanto a media milla aproximadamente, cuando lo estipulado en seguridad es unas 10 aproximadamente, se acerca tanto a la parte izquierda del avión que decide suspender el vuelo. En ese momento decide que con esa ingrata compañía prefiere no continuar y suspende en Manises, en el aeropuerto valenciano de Manises, su vuelo. Allí, tanto el director en funciones del aeropuerto, Miguel Morlán, como 40 empleados de este aeropuerto observan hasta 3 objetos no identificados en las proximidades, algunos de ellos incluso muy cerca de la cabecera de una de las pistas. Y durante todo ese tiempo la defensa española decide mandar un interceptor, que es lo que pilotaba Fernando Cámara, un Mirage F1 de la base aérea de Los Llanos, que durante 1 hora y 3/4 aproximadamente persigue al menos a 3 de estos objetos, o a un objeto que efectuaba diferentes maniobras. Pero lo cierto es que los radares españoles detectan en principio hasta 3 objetos no identificados. Durante casi 2 horas, insistimos, Fernando Cámara persigue a estos objetos.
Minutos más tarde, horas más tarde, desde Mallorca, ocurre algo que por razones obvias hay que relacionar, y es cómo lo observan aproximadamente unas 50 personas, emerge del interior del mar una especie de esfera luminosa que deja una estela en su parte de atrás. Este objeto es incluso fotografiado, y la fotografía de este objeto está también, aunque con una calidad absolutamente nefasta, en la información que ha desclasificado el Ejército del Aire, y que ha sido también motivo de polémica reciente, porque han aparecido una serie de fotografías relacionadas con la requisación al autor de la fotografía, al autor de las imágenes, y hay una polémica bastante reciente sobre este asunto, y unos análisis que demuestran que estas imágenes son auténticas y que corresponden a un objeto físico y esférico. Eso, digamos, son los puntos fundamentales de este episodio. A partir de ahí, pues lo lógico, horas después se nombra a un juez instructor de la base aérea de Zaragoza, que se desplaza hasta Valencia para encuestar y entrevistar a todos los testigos posibles de este episodio, elabora su informe, y en su informe, y está desclasificado, está al alcance del público, llega a la conclusión de que aquel objeto era una nave no convencional y cuya tecnología y cuyos sistemas de propulsión no correspondían a nada conocido. Digamos a los oyentes que en el año 79 el Mirage F1 era el mejor artilugio volador que teníamos. Claro, efectivamente, y se mandaba y a un piloto de reconocido prestigio. ¿Es verdad que hubo un segundo preparado? ¿Un segundo Mirage? ¿Se llegó a comentar? Bueno, siempre lo hay, sí, de todas maneras hay una cosa muy curiosa de este caso. Fíjate que todos los hechos tienen lugar sobre Valencia. Y Valencia, en aquella época, y hasta hace 3 días, como quien dice, tenía siempre preparados 2 aviones de combate, 2 Mirage, que eran vistos por cualquier pasajero civil que fuera a ese aeropuerto debajo de unos hangares. No se mandaron los aviones de Valencia, es decir, no despegaron los aviones del propio aeropuerto donde estaban ocurriendo estos hechos, por una razón sencillísima. Y es que los 2 Mirage del aeropuerto de Valencia no tenían lo que llaman ellos el foco, que es una especie de gran aparato de iluminación que puede enviar un haz de luz a bastantes metros y poder leerle la matrícula al objeto que pueden perseguir. Y el de los llanos sí lo tenía. Claro, el de los llanos sí lo tenía, y el capitán Cámara, por lo tanto, despega con un Mirage F1 dotado de ese equipo de identificación. Para eso habría que entender un poco también la mentalidad de los sistemas de defensa españoles y de los sistemas de defensa en realidad de cualquier país del mundo occidental, que son los siguientes. Lo primero que se hace cuando un objeto no identificado entra en un espacio aéreo que no es el suyo es tratar de identificar por radio si se trata de un avión amigo o enemigo. Hay un código muy simple que trata de determinar si el avión que entra es hostil o no es hostil. IFF. Exacto. Si esto no se consigue, si no se recibe respuesta, lo que debe de hacer el sistema de defensa de ese país es enviar un avión de combate para interceptar ese objeto y visualmente tratar de ver qué es lo que ocurre. Si tiene problemas, si no tiene problemas, etcétera. Es un poco lo que ha pasado recientemente con ese avión. Exacto, con ese avión, con este avión fantasma que acabó estrellándose en Estados Unidos. Es decir, los aviones de combate fueron hacia este aparato civil, se colocaron a su altura para ver si tenía algún problema, porque no había comunicación por radio. Al no conseguirlo, si no se consigue, en la siguiente orden explícita que recibe un avión, un piloto militar en estas características, es abatir ese objeto, porque supone una amenaza para la defensa. Y eso es lo que intentó, evidentemente, Cámara, sin éxito. ¿Sobre tus dudas, Carlos? Bueno, las dudas, vamos a ir ya sacando temas de conversación, básicamente se basan en lo que he comentado al principio. Hay una serie de características que define el piloto del F1. Yo, por de pronto, y te acuerdas que lo comentamos hace unos días, si algo ha dañado el caso Manises e infinitos casos Omni, es que las explicaciones racionales, que es las que yo creo que todos que estamos aquí buscamos, de los que dicen que son los racionales, dañan absolutamente cualquier explicación racional de verdad, porque citan una verdadera tontería. Yo conozco escombreras. Entonces, decir que un piloto, cualquiera, no digo un piloto militar de un F1, cualquier piloto, aunque sea de aviación civil, de los que echa desinfectantes en un campo, es capaz de confundir las torres escombreras con un objeto volador, es que, bueno, desde luego, ni conoces escombreras ni sabes lo que es un objeto volador. En principio no debía ser piloto. Claro, efectivamente, porque no le hubieran dado el título. Pero cuando acercaron las chimeneas escombreras, bueno, bien, pero es que no hay ninguna posibilidad. En principio, ¿dónde estaban? En Argelia, ¿no? Y volvemos fue la primera hipótesis que se propuso. Es que por no está mejor escombreras. Claro. Lo cierto es que se han propuesto diversas hipótesis para los diferentes momentos del caso. Claro, es decir, han desglosado el caso según cómo iba. Claro, que es mucho más sencillo hacerlo, pero eso es muy impropio. Y luego, en diferentes partes. Esa primera parte, lo que es la observación del piloto que
la observación que provoca que este vuelo se suspenda es efectivamente que confunden ese resplandor de las dos chimeneas de escombreras con este ovni. Curiosamente, ellos, los escépticos que han propuesto esta hipótesis, se basan en la existencia de una inversión térmica. Sin embargo, sí, en la ruta de navegación del avión, el parte meteorológico de ese día y a esa hora estipula que efectivamente había una inversión térmica, pero a niveles de suelo. Es imposible que se produzca ningún tipo de reflejo a 33.000 pies, que es a la altura a la que se encontraba. Lo curioso es que, bueno, yo creo que la única persona que entró bien en juego en esta historia, de los que estamos aquí ahora delante de los micrófonos, es Josep, porque Josep ha tenido acceso a ese informe de la Fundación Anomalía, que además es muy curioso, porque parece que estuviera más clasificado todavía que la información confidencial del Ejército del Aire. Se le ha dado un premio, se ha galardonado esta investigación, que se le han dado ellos mismos, el premio, evidentemente, y sin embargo el informe no ha sido puesto a disposición. Creo, ¿no? Exacto, eso es lo que quisiera. A mí me gustaría añadir varias cosas. Estaba escuchando con muchísima atención en la distancia y tampoco sabía si podía intervenir en cualquier momento. Sí, cuando tú quieras, Josep. De manera que me gustaría decir algunas cosas. Decía Javier algo que es muy importante. Dice, en ningún momento el informe del Ejército del Aire ha incluido la tesis de las chimeneas de Cartagena en su informe, pero podía haberlo hecho, diría yo, o añadiría yo. Y digo esto porque nosotros que estamos preparando ahora para la próxima revista de diciembre un dossier que incluye además un CD con los sonidos de ese episodio, hemos tenido oportunidad de acudir a las fuentes. Insisto que llevo detrás de este dichoso informe la friolera de varios años al conocer su existencia, y nunca han caído a las pecadoras manos de este servidor los 200 folios que componen este caso. Y no han caído ni en las mías, ni en la de Javier, ni en las de Bruno, ni en la de ningún investigador, a riesgo o a miedo del propio autor de este informe, de Juan Antonio Fernández Peris, un ingeniero agrónomo, de que se pudiera ser crítico con el informe, porque siempre se decía o siempre se trataba de argumentar que, claro, que si se contaba que dos chimeneas eran confundidas por el OVNI, pues eso podía causar risa en el mejor de los foros escépticos. Tanto es así que cuando la revista 20 años después ha querido pedir opinión pues a los sectores más llamémosle escépticos dentro del escepticismo español, como es el caso de la propia RP o como es el caso de analistas como el caso del señor Borraz, pues ponen en jaque o ponen en duda las explicaciones esgrimidas por Fernández Peris. Digo esto porque estamos hablando todos en esta noche de los escépticos en general, y debiéramos, para ser propios, de hablar en concreto de El Escéptico, o en este caso de Juan Antonio Fernández Peris, que es el autor de tan formidable y ocurrente hipótesis, la de las chimeneas argelinas. Pero hay otra faceta importante. Decía que podía el ejército haber formulado esa hipótesis, y es que en los años 90 la idea de las chimeneas es añadida, es decir, ya una vez cerrada toda la investigación y ya una vez elevado el pertinente informe al mando, digamos que se reabre, entre comillas, el caso para incluir algunas informaciones adicionales, y entre ellas las fotografías aéreas de escombreras, para demostrar o para comprobar si efectivamente podía haberse resuelto el incidente con esa conocida inversión térmica y con esa idea de que el fuego, no de dos, sino de tres chimeneas argelinas de Cartagenas, de escombreras, podían haber sido la causa del inicio de la confusión. Porque lo que dice Fernández Peris, y acertadamente lo indicaba Bruno Cardeñosa hace unos instantes, es descomponer el caso en pequeños casos. Él dice, no hay un caso Manises. Hay varios incidentes que culminan en una serie de despropósitos y que se inician, en este caso, con esa confusión por otra parte que él atribuye al Lerdo de Tejada y a su estado psicofísico, porque según él estaba en una gran presión, y por eso es muy importante la grabación de las cajas negras. Sí. Quien ve por primera vez el OVNI, quien descubre el OVNI en la cabina, no es Lerdo de Tejada, es en este caso el mecánico de avión,
que las percibe aproximadamente a las 10 de la posición, es decir, a la izquierda del avión. El que no estaba bajo ninguna otra presión psicológica, salvo la de estar observando el cielo, porque minutos antes se había iniciado la escucha de una señal de emergencia en una frecuencia de socorro, la 121.5. Pues, llegado a este punto, Josep, ¿te parece que escuchemos el sonido de esas cajas negras? Pues me parece fantástico. Vamos a escuchar, pues seguro que nuestros oyentes ya tienen los colmillos afilados diciendo, pero bueno, no nos ponen el sonido. Vamos a escuchar entonces, Bruno, las cajas negras. Vamos a escuchar esas comunicaciones que se mantienen entre la tripulación del vuelo, que posteriormente se suspende, y las diversas torres de control. El piloto describe qué es lo que está ocurriendo y en un momento determinado decide suspender el vuelo. Este es el fragmento, parte de los fragmentos más importantes de esa caja negra, que transmiten la intensidad de ese momento, pero también la frialdad del piloto, que toma una decisión muy importante y muy arriesgada para su vida profesional. Es un sonido particular, como el de toda grabación de este estilo, pero yo creo que es una auténtica prueba, no solo de que el caso Manises es auténtico y correspondió a algo realmente extraño, sino que se trata de una de las grandes evidencias a nivel ufológico internacional. Recordemos, 11 de noviembre de 1979, aquel avión cargado con 109 pasajeros austriacos, que no eran la Waffen-SS, pero estaban a punto, después de tantas horas de espera. Esto es lo que se escuchaba en esa cabina. Barcelona, Tyler 97. Tyler 97, dígame. Confirmo que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas. 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos dos señales de luces rojas, como unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. ¿Y 297 me confirma, las luces están en el mar o están en el aire? Repite, por favor. El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos llegando a nuestro 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. 297, recibido, gracias. Barcelona, de todo 297. ¿Me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? La 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Barcelona, Tyler 97, solamente puedo ver dos luces rojas fijas, sin flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores. También hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, Tyler 297, he incrementado el rate de ascenso a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibido. Caramba, es impresionante, ¿eh? Bueno, la grabación sigue durante varios minutos más, hasta que finalmente una tercera voz pregunta al comandante Javier Lerdo de Tejada: ¿desea que llamemos a un interceptor de la defensa? Cuando dice desea que llamemos a un interceptor de la defensa se refiere a un avión de combate, evidentemente. El comandante Javier Lerdo de Tejada dice que sí, necesita más información de este vuelo. Al fin y al cabo estaba tomando, como decía antes Bruno, la grave decisión de desviarse de su ruta y aterrizar en un aeropuerto que no le esperaba. Y ese interceptor de la defensa es el que después protagonizaría todos estos hechos que hemos estado hablando. Fijaros que el controlador, gran profesional, le pregunta, parece una pregunta absurda: ¿está en el agua o está en el aire? Va a triangular, le va a calcular la posición por si el radar lo ha captado, o alguno de los radares de vigilancia aérea normal, de tráfico civil, puede localizar un vuelo fuera de ruta. Hombre, para saber dónde estaban las chimeneas también. No, pero fíjate que interesante, es decir, va a intentar buscar la posición. En la conversación que hemos oído no se detecta ninguna situación de radar, pero sí el piloto ha citado ya el primero de los 3 casos raros del asunto en el sentido ovni tradicional. Dices, pues se mueve mucho más rápido que nosotros. Antes he dicho, Bruno, que llegó a declarar aceleraciones de 100-800 km por hora de golpe, con giros imposibles. Entre eso y que luego, como luego veremos, el piloto detecta que, bueno, precisamente no detecta emisión de calor por parte de un objeto que vuela 3 veces la velocidad del sonido,
pues yo sigo en lo más raro del asunto. Es decir, esto no es un objeto ni está volando. Pero sin embargo, lo curioso del asunto es que luego sí hay una detección, hay un ecorradar. ¿Pero un ecorradar de qué? Que esa es la pregunta. Ahondar en esa cuestión de los radares. Esto, Josep, es una anomalía. Claro, una anomalía, ¿verdad? Quisiera ahondar en esto de los radares porque efectivamente uno de los motivos de controversia de todo este asunto es si hubo o no hubo captación radar. Hay que decir en ese sentido que desde el inicio de la experiencia se ponen en alerta todos los sistemas de control de la defensa nacional y se establece comunicación con Pegaso. En la grabación que ofreceremos, que es la grabación íntegra, es decir, incluye, además de las llamémosle comunicaciones radiales que acabáis de escuchar entre la torre de control y esa es la torre de control Barcelona y el avión TAE 297, se puede escuchar también el control levante, que es esta voz a la que aludía ahora Javier, diciendo si se quiere poner en marcha el dispositivo de defensa. Se oye el radar de Pegaso y se oyen las comunicaciones telefónicas entre las diversas torres de control. Esta es una parcela inédita que hasta ahora no habíamos querido divulgar y que es esencial, porque en un momento de esas conversaciones hay alguien cuyo nombre está censurado porque nuestra fuente se encarga de incluir un pito justo en el momento en el que se pronuncia el nombre de la persona, en el que se da a conocer que efectivamente se han detectado 5 puntos desde el radar de altura. Este radar de altura, que está ubicado en Benidorm, se trata del Escuadrón de Vigilancia Aérea número 5, detecta 5 puntos, nada menos, que a 9.000 metros de altitud. Y por lo tanto, se disipa así si hubo o no hubo captación radar. Es la única que se produce porque también el control de Barcelona le pide a otro avión que estaba en ruta y que está detectando el objeto, por lo tanto que también es víctima de la alucinación, un Juliet Michael, que lo capte con el radar de bordo y no es posible tampoco esa captación. Pues bien, el EVA 5 detecta esos 5 puntos, valga la redundancia, pero hay una casualidad, y es que cuando uno consulta el informe oficial y trata de ver dónde está esa captación radar, se da cuenta de que esos 5 puntos dice que son un parásito en el radar. Bueno, obró o no obró con mala intención la autoridad competente al decir que aquello era un clúter, que se llama técnicamente, no lo sé. En cualquier caso, lo que sí sé es que cuando cámara se aproxima hasta ese objeto, los interceptores de la defensa no son informados de su misión hasta que no están en el interior del avión, es decir, a cámara se le ponen antecedentes cuando ha despegado de los llanos de Albacete. Y cámara nos contaba precisamente que a él le informan que ese objeto es físico y que ese objeto está siendo vigilado por el radar de Pegaso. Me pregunto, por cierto que todo esto tampoco figura en el informe oficial, me pregunto, ¿a cámara le mienten cuando sale con el caza a buscar ese objeto? ¿Le mienten a los pilotos y a las torres de control? Es decir, ¿quién estaba diciendo la verdad? ¿Hubo o no hubo verdaderamente captación de radar? Pues de momento sigue siendo un misterio. El caso es complejísimo, está lleno de matices. Nosotros en la revista Más Allá este mes publicábamos un informe sobre este tema que lo titulábamos un poco haciéndonos eco de la frase más importante de esa grabación: afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Es esa frase tensa que se escucha en esta, exacto, en esta grabación que acabamos de escuchar. Y ahí se cuenta algo que Bruno ha esbozado un poco por encima antes y que realmente es uno de esos episodios interesantes de este asunto. Si lo que hubo aquella noche no fue realmente un ovni sobre espacio aéreo nacional, fueron muchos ovnis y durante mucho tiempo seguido, es decir, hasta bien entrada la madrugada. A las 2:30 de la madrugada, Bruno lo decía, un testigo fotografió desde Sóller, en Mallorca, un objeto no identificado que emergía del mar, justo del Mediterráneo, frente a las costas de Sóller. Esa fotografía, que publicábamos este mes en la revista, ha sido recientemente analizada en una universidad de Bilbao por Juan José Benítez, y después de pasar todos los tamices, todos los filtros de esta imagen ya antigua, lo que se ha puesto de relieve es algo interesante. Aquel objeto que emergió frente a Son Sant Joan frente a Sóller a las 2:30 de la madrugada, desde luego no era el amanecer, como se trató de explicar en su momento, sino que se trataba de una esfera
sólida, que dejaba una estela atrás de sí y que una vez pasados por los filtros de los ordenadores debidos aparece perfectamente definida en esas imágenes. Eso pone el dedo en la llaga en algo que también estaba comentando Josep. Si los radares detectaron 5 objetos no identificados desde el EVA 5, como él comentaba hace unos minutos, evidentemente aquellos objetos, si no esos 5, sí otros, estuvieron durante un buen rato sobre territorio nacional, violando desde luego los sistemas de defensa de nuestra nación, que fueron incapaces de actuar y de identificar lo que pasó allí. Y eso fue precisamente y muy probablemente lo que hizo que este caso fuera clasificado secreto de inmediato y que no se quisieran dar explicaciones casi un año después en el propio Congreso de los Diputados. De todas formas, ahí en este punto un detalle muy curioso y muy significativo de cómo han actuado y cómo siguen actuando las autoridades españolas a la hora de dar a conocer información OVNI. Los que estamos aquí hemos sido todos muy críticos con ese proceso de desclasificación y hemos acusado sin ningún tipo de cortapisas al Ejército del Aire de guardarse información importante, ¿no? En este caso, precisamente, hay varios ejemplos de que esto ha sido efectivamente así. En referencia a las fotografías tomadas desde Mallorca, el testigo comentó en su momento que recibió la visita de varios militares que con determinadas palabras le exigieron o le vinieron a recomendar, entre comillas, la necesidad de que cediera al Ejército del Aire los negativos de esas imágenes para unos análisis. Efectivamente así lo hizo. Cuando el informe se desclasifica, hace tan solo unos años, el autor de estas fotografías se dirige por carta al mando operativo aéreo, a los servicios de inteligencia del mando operativo aéreo en la base de Torrejón, que son los que han gestionado este proceso de desclasificación, diciendo, bueno, pues si han desclasificado esta información, por favor, comuníquenme cómo puedo de una vez por todas recuperar los negativos de las fotografías que yo mismo he tomado y que efectivamente son mías, ¿no? Este hombre recibe una respuesta del Ejército del Aire en la cual le dicen que no hay constancia alguna de que tales fotografías hubieran sido requisadas, que en todo caso que muestre usted el recibo de tal requisación, ¿no? Bueno, el resguardo. El resguardo de que ustedes me han robado la foto. ¿Lo qué? Pero lo más curioso y lo más llamativo es que el resguardo existe en cierta manera, ¿no? Y el resguardo existe en cierta manera, y ya ha aparecido en cierta manera y se acaba de publicar, lo ha publicado la revista Más Allá. Ese resguardo, entre comillas, ha sido localizado por una periodista, Carmen Domenech, sí, que lo ha encontrado en unos archivos y las consta de una serie de fotografías. Una serie de fotografías que toma alguien, se supone que algún miembro de los servicios de contrainteligencia, que está siguiendo los pasos del juez informador de ese caso. Esas fotografías muestran la llegada a un bar en donde ha sido citado el autor de estas fotografías, la llegada de un coche, la salida de ese coche, de este militar en concreto, de este capitán de Renault 4 que pone detrás Ejército del Aire. Efectivamente, se observa la matrícula, cómo este militar se dirige al testigo, hablamos claro del año 79, cómo este militar se dirige al testigo, ¿qué imágenes? Y cómo este militar entra con el testigo en una cafetería y posteriormente sale ya con los negativos bajo el brazo. Pues bien, todo esto está rigurosamente fotografiado. Ahora el Ejército dice que no hay constancia de que haya sido requisado o robado, entre comillas, ese documento. Es un ejemplo más de que aún 20 años después siguen queriéndose mantener muchas cosas ocultas sobre un caso que tuvo y que trajo cola, porque solo 6 días después se produjo otro episodio similar en la base aérea de Los Llanos. Otro piloto salió a perseguir a un inmenso ovni, y semanas después sobre Madrid se observaban nuevamente varios de estos objetos no identificados, y varios pilotos que salieron de la base aérea de Torrejón se vieron en situaciones de blocaje radar muy similares a las que se había visto, en las que se había visto envuelto Fernando Caso. Mira, ese epílogo que está diciendo Bruno es el documento 0129 del expediente oficial, lo tengo delante, que habla de informes sobre los incidentes acaecidos en el espacio aéreo de Motril, en Granada, el día 17 de noviembre de 1979, es decir, apenas 6 días después de lo que ocurrió en Manises. Los ovnis seguían sobre espacio aéreo nacional, y esa tarde, sobre las 5:15 aproximadamente de la tarde, un objeto no identificado en forma triangular que volaba a 0.95 Mach, es decir, casi la velocidad del sonido, se colocó sobre la vertical de Motril, en Granada, y motivó el despegue de otro avión de combate de la base aérea de Los Llanos. Ahí ocurre algo que este documento cita en un párrafo que voy a leer literalmente para que no quepa ninguna duda, pero que no da pie a ninguna desclasificación de la investigación oficial que forzosamente se tuvo que hacer del incidente. Leo el párrafo porque es muy significativo. Dice: al pasar por rumbo 360 en su viraje hacia Albacete, el EO-01, es decir, el avión de combate militar, escuchó en el canal 11 de UHF, en el que estaba enlazado con Pegaso,
con Pegasus, el radar militar de Madrid, unas voces infantiles que reían y decían: hola, ¿cómo estás? Hola, hola. El EO-01 tuvo el tiempo justo para quitar el canal de guardia y comprobar que las voces seguían entrando por el canal 11 con la misma nitidez y claridad. La interferencia duró 30 segundos. El piloto de combate, después de aquel hola, hola, ¿cómo estás?, abandonó inmediatamente la persecución, asustado, por no decir otra palabra un poco más fea. Sí. Aterrizó en la base de los Llanos y forzosamente se tuvo que abrir una investigación de un incidente de esas características. Que como no soy conspiracionista, así en principio... ¿Cómo que no? No. De la RP. La verdad es que el problema fundamental de este asunto es que, como todas las organizaciones, el Ejército es una organización grande, tienden a perpetuarse en el espacio y el tiempo. El problema en esto es que no saben lo que es. Cuando yo he dicho que no es un objeto ni volante, es que no es un objeto porque no responde a las características físicas de un objeto. Y no es volante porque aparentemente, y lo siento, lo que se detectó ahí no estaba volando. Hablo desde el punto de vista de la física racional. Ahora bien, que no tienen ni idea de lo que apareció allí y que desde luego el piloto vio algo y que presumiblemente los radar captaron un eco, eso parece bastante evidente. Carlos, hay otro parece bastante evidente. Sí, eso es tan desconcertante que te deja hecho polvo. Claro. Y dices, bueno, ¿qué hago yo con una cosa así? Claro, ante los argumentos, ¿vale?, lo mejor es aportar información, pruebas. Decía antes lo del epílogo de este caso del 17 de noviembre del 79. Unos días después, el 28 de noviembre, volvían a verse luces extrañas sobre Madrid y no acabó ahí todo el asunto, porque en un anexo al expediente desclasificado, un anexo de pocos folios, lo tengo delante, son apenas 9 folios, en un anexo se informaba de otro incidente que tuvo lugar un tiempo después del caso de Manises, pero muy poco tiempo después. Leo textualmente, dice: 1979, 27 de noviembre, 23 horas. Madrid, luces en el cielo son observadas por muchas personas. EVA 2, es decir, el radar de Torrejón, detecta estos ecos desconocidos. Scramble de F4 Phantom desde Torrejón. Y dice un poquito más adelante, 1980, 25 de febrero, anochecer. Esto es importante. Sí. Desde el avión del 401 Escuadrón en vuelo Alemania-Madrid, con el presidente Suárez a bordo, observada luz extraña por los pilotos y pasajeros. Es decir, Adolfo Suárez, presidente del gobierno, observa un objeto no identificado el 25 de febrero del 80, muy poco tiempo después del caso del 79. Pues sigue más en lo que te está diciendo. Es decir, sí. Entonces, ¿qué haces después de esto? Si no te enteras de lo que te está ocurriendo encima de ti, mandas aviones de combate con el mejor sistema que tienes, no captas nada de nada. El Air Force One, por utilizar la terminología americana, claro, vio también un ovni, ¿no? Pero fíjate, es que ni siquiera hay un dato de percepción meramente cuantitativo, es decir, bueno, tiene este tamaño, es de tal forma, no sabes nada de nada, entonces bueno, te deja hecho polvo. Nos ha llamado un oyente, al parecer especializado en asuntos militares, y nos dice que en el año 79 estaba en pruebas un prototipo del ejército norteamericano llamado IF-12A, puede ser, que ya superaba 3 veces la velocidad del sonido. Lo aporta como dato. Puede ser, no, de hecho en aquella época, claro, el MiG-25 volaba bastante por encima de 3 veces la velocidad del sonido, el MiG-25 ruso, y se acercaba mucho al F-15. Y otro día. Ese es el problema. Claro. Es que el problema son los giros, los movimientos, es que no corresponde a objetos volantes, corresponde a algo raro, a otra cosa, no tiene nada que ver. Y que no desprenda calor. Y que no desprenda calor, es que es una cosa rarísima. Yo voy a preguntarle a Josep, porque imagino, Josep, que tanto Karma 7 como más allá, imagino que sí, durante estos años os habéis preocupado mucho por cómo le ha ido la vida a los protagonistas de esta historia, y supongo que no habrá sido fácil, ¿verdad, Josep? Pues no ha sido nada fácil localizarlos, ni que encima prestaran opinión a un asunto como el que tenemos entre manos. Pero yo quisiera regresar al asunto de las fotografías de Fornaluch, a las fotografías hechas en Sóller. En tanto y en cuanto estoy en disposición de deciros que no son las únicas fotografías que se hicieron aquella noche. Y adivino vuestra cara de sorpresa. Pues cuenta. Aquella noche también se hicieron fotografías, y las hicieron los militares. Y creo que esa es la razón por las cuales se vinculó de inmediato el asunto de las luces de Sóller, de Fornaluch, con el suceso del TAE. Esas otras fotografías fueron tomadas por los militares en el radar del Puigmajor. Por lo tanto, estamos hablando de que habrían muchas otras fotografías dentro de este suceso. Pero un dato más. Efectivamente, y tal como advertían los contertulios que están ahí en Madrid, son requisadas estas fotografías, y además el ejército dice no tenerlas, a pesar de que las incluye dentro del dossier desclasificado, que esto sí que es de chiste, ¿no? Pero creo saber, o
creo intuir dónde pueden encontrarse las famosas fotografías que no han sido devueltas a Pep Clement. Y es que una de las anécdotas que existen de este suceso es precisamente el día del requisamiento. Independientemente de la fuente de donde proceden las fotografías que publica este mes Más Allá, hay otro asunto, y es que después de que los militares se marcharon, es decir, la película de los hechos es que aparecen allí un R4 y una furgoneta del ejército con algunos efectivos que a punta de metralleta, literalmente, despiertan a Joan Coll, que es el propietario del bar Memphis de Sawyer, y lo sacan de la cama pidiéndole los negativos. Imagínate este año 1979, todavía con Paco despierto, esto es un sobresalto bastante importante. Joan Coll lo primero que hace es decir, no, mire usted, el de las fotos es Pep Clement, yo estaba aquí, pasaba por aquí, no quiero saber nada de este asunto, ¿no? A ver, ¿dónde está Clement? Clement está unas manzanas lejos de ahí, porque él trabajaba en un taller mecánico, y lo mandan a buscar. Lo mandan a buscar y efectivamente se presenta al rato Pep Clement, que aparece en las fotografías con un cigarrillo en la boca y una tupida mata de pelo que ahora no tiene. Acude hasta el bar Memphis con los negativos y se las entrega fuera. Por ahí se explica que se vea toda la escena en el exterior y no en el interior del bar. Se las entrega al militar que aparece en las fotografías, que por cierto está en activo y por cierto está localizable. Este hombre se queda con las fotografías y se larga, dejando tranquilamente o no tan tranquilamente, digamos que temblando, a los dos protagonistas de las fotografías y del incidente. Y cada uno se regresa a sus tareas, con una salvedad, y es que como Clement tuvo que dejar su puesto, alguien le tuvo que pagar el jornal de aquel día, y se lo pagó, y esta es una anécdota, el ejército del aire. Bueno, al margen de esa curiosidad, pocos minutos después de que hubieran desaparecido ya los militares, hace aparición frente al taller una limusín de color negro. Esto empieza a prometer. La limusín tiene matrícula francesa y sin bajar del vehículo se baja el cristal, vamos, muy cinematográfico, y un hombre con acento francés le pide a Clement los negativos a cambio de una sustanciosa suma de dinero. Clement le dice que gustoso se la daría, pero que se la acaban de quitar los militares y que si ustedes van detrás de ellos, pues a lo mejor pueden negociar. Total, que desaparece. Que sigan aquel Renault 4. Exacto, que sigan a Renault 4. La limusín negra desaparece y el misterio se dilucida en cierta medida cuando se desclasifica en el 94 el informe. ¿Por qué? Pues porque el GEPAN, que es un grupo de investigación civil pero financiado por el propio gobierno francés, es una experiencia en este caso muy novedosa en Europa, estaba muy interesada en este suceso en particular, e incluso envió una carta al mando, al ejército, solicitando la información precisa para sus archivos. No sería de extrañar, por tanto, que se hubiera contestado, porque no existe tal contestación, al menos en el informe oficial, que se hubiera podido contestar en términos de colaboración a nuestro vecino país y que pudiera estar o pudieran estar esas fotografías en los archivos del GEPAN. Pero en cualquier caso es una intuición o es una idea que propongo aquí encima de la mesa. No, y muy interesante. Bruno, hablamos de esos protagonistas y supongo que cada uno ha tenido suerte y dispar, ¿no? ¿Qué sabemos de ellos? ¿Quién puede contarnos cosas ahora? Bueno, ahí siguen contando cosas, se pueden conseguir porque de los 4 personas que estaban en la cabina, 4 personas, ojo, hemos hablado de 3 personas en la cabina de aquel vuelo. El piloto, Javier Lerdo de Tejada, falleció lamentablemente ya hace algunos años, pero Zuazu, Javier nos hablaba de él hace unos minutos, es uno de esos testigos que ha contado y que ha insistido en que la historia era cierta, así como el mecánico del vuelo, y falta el testimonio, y en eso estamos, de una 4ª persona que se encontraba en esa cabina de vuelo. También piloto en pruebas y piloto que se encontraba casi de visita. Ese es el testimonio que no ha existido todavía o que apenas existe. El eslabón perdido en este caso. Miguel Morlán, efectivamente, el director del aeropuerto de Manises, sigue manteniéndose en todo su testimonio, así como la infinidad de testigos que hubo aquella noche desde el aeropuerto de Manises, así como Pep Clement, del que antes hablábamos, el
era uno de los implicados en la autoría de las fotografías desde Mallorca. Esas fotografías, que también es importante señalarlo, fotografías que están en el informe oficial, fotografías que se tomaron aproximadamente a las 2:30 de la madrugada y que, según los autores de estas explicaciones aparentemente racionales al suceso, se debían a una puesta de sol. Hablamos de las 2:30 de la madrugada, ¿no? Es decir, pues las explicaciones que se han dado a estos casos son verdaderamente... No, era verdad, pero en Japón. Claro. Y otra particularidad dentro de las explicaciones que se han dado por parte de la Fundación Anomalía, y es que lo que persiguió teóricamente Fernando Cámara en su F1 durante casi 2 horas por prácticamente todo el levante español, según esta nueva justificación, no sería otra cosa más que estrellas. Y que, bueno, esas son las explicaciones. Yo creo que con lo que hemos contado aquí, los oyentes tienen ya suficientes argumentos o suficientes elementos de juicio como para valorar. Y vamos a por un segundo sonido, Bruno, para casi finalizar esta intervención. ¿Y qué vamos a escuchar? Que forma parte también de esa grabación de las comunicaciones entre diferentes torres de control, tanto telefónicas como de radio, y es uno de esos ya momentos finales del vuelo del TAI, cuando, bueno, ocurre lo siguiente ya con todo el movimiento, con los testigos desde tierra de todo lo que está pasando. Aquí no hablan los pilotos, habla el controlador con otra torre, y lo que se percibe es, bueno, la situación de estrés absoluta, claro. Oye, ¿qué ha pasado con el hombre este? Pues a ver, que está aquí a 20 millas de baliza y que... ¿Continúa con el objeto? Sí, continúa con las 2 luces rojas a la izquierda, continúa aquí abajo, y es verdad, pero estamos viendo con los neumáticos, ¿eh? ¿Y lo veis vosotros? Que no, que se debe, que no estoy al lado. ¿Que tiene un tío al lado? Sí, he llamado a la base y a la potencia, marca. Vas a ver, mira yo ahora. A ver si se lo miráis. Hostia. A ver si sale. Vale, corto, corto. Vale. Ten cuidado que no hay mala Valencia. Bueno, es tremendo, ¿eh? Eligieron un mal día para dejar de fumar. Dice, ¿qué pasa con el tío este? Sí, es que hay que tener en cuenta una cosa, lo comentábamos antes, Manises era una base conjunta militar-civil. Una conmoción en toda la zona. Exacto, y por lo tanto cuando ocurren estos hechos, evidentemente los militares que están al lado, a pocos metros de donde están los radaristas civiles, se preocupan de este asunto, y ese tío al lado probablemente sea un tío con galones, que estaba al lado del controlador, que estaba hablando con otro civil, comentando qué es lo que demonios podía estar sucediendo en el aire. Que va a salir el viral y dice, dice, corta, dice, está muy bien. Bueno, pues el próximo mes veremos un informe extensísimo en Karma 7, Josep Guijarro. Está bien esta revista contigo, ¿eh? Bueno, pues me alegro de que así lo consideres. Y además me gustaría darle la enhorabuena a Josep porque toma una iniciativa muy importante con Karma 7 y es entregar la grabación íntegra de lo que sucedió entonces. Algo que, bueno, aunque sea con 20 años de dilación, es un documento histórico de una validez incuestionable. Pues bueno, ¿qué documento en la Zona Cero? Directores de revista echándose flores unos a otros. Está bien, Josep, ¿eh? Bueno, la verdad es que vivimos un momento que hay que aprovechar, una sinergia entre las diversas revistas del sector. Hay un buen rollo, un buen hacer, y es que podemos ser competencia, pero somos ante todo amigos, y Javier está ahí, sí, pues haciendo un trabajo magnífico al frente de Más Allá, y yo trato de hacer lo mismo al frente de mi publicación. No sé si lo consigo o no, eso lo tienen que decir los lectores, quienes mes a mes nos compran, pero independientemente de la tarea periodística, yo creo que tenemos un difícil legado como comunicadores, y es la de tratar de que aquellas cosas que han constituido nuestra fuente de documentación y también nuestro caudal formativo estén al alcance de todo el mundo. Y dentro de ese juego está, naturalmente, si los medios lo permiten, el poner al alcance de todo el mundo estos documentos que sin duda ayudan a una mayor riqueza de la ufología nacional. Pues muchas gracias, José Guijarro. Hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte. Enhorabuena para Karma 7. Javier Sierra sigue siendo el número 1, más allá de la ciencia. A ver, ¿nos adelantas en primicia en 10 segundos lo que vas a sacar en portada en diciembre? Bueno, hablaremos de Egipto, porque hay que volver ahí. Y hablamos sobre todo de una cosa interesante, lo que queda por descubrir en Egipto, que hay mucho. Bueno, pues ya estamos esperando ese número de Más Allá. Gracias, Javier. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias, Carlos Canales. Hasta el próximo fin de semana. Bruno, no te vayas, que luego te escuchamos en las noticias. Nos quedamos aquí. Gracias. Hasta luego.